¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es jueves 28 de junio. Martín Ulloa, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, Martín Ulloa es cirujano plástico, trabaja en una clínica privada en la ciudad de A Coruña. El motivo de nuestro encuentro con él tiene que ver con una iniciativa que en pocos días lo va a llevar hasta Santo Tomé y Príncipe con una ONG. Enseguida vamos a hablar de ese proyecto, pero antes, inevitablemente, teniendo en cuenta la que está cayendo, esta crisis que lo está envolviendo todo, ¿se ha resentido la cirugía estética con la crisis? Que parece que es algo, bueno, superficial. Siempre sucede lo mismo en épocas de depresión económica. Lógicamente baja la cirugía estética por aquello que tiene de adicional. Pero son pequeñas bajadas, es algo muy cíclico y que tampoco se ve tremendamente influenciado. En cualquier caso, en España vamos bien, ¿no?, de uso de este tipo de cirugía, ¿no? Efectivamente, España es el cuarto país por número de intervenciones en relación a la población total y sí, es muy frecuente la cirugía. ¿Y de qué depende eso? Porque unas culturas son más partidarias de intervenir en su cuerpo. Pues probablemente se ha intentado estudiar, pero yo creo que es en función del lugar climatológico. Zonas como Florida, Brasil, en los que los cuerpos están más expuestos, México, digamos. El cuerpo está más expuesto, se enseña más y lógicamente uno se cuida de forma diferente. Martín Ulloa tiene una especialidad que no es estrictamente la cirugía estética, que también, sino la reparación de la mama. Creo que es especialista en esta cuestión. ¿Qué importancia tiene esta intervención en una persona, una mujer que acaba de pasar, por ejemplo, por un proceso cancerígeno? Pues efectivamente yo me he especializado en patología de la mama en Madrid, en el Clínico San Carlos de la Complutense. Y siempre he pensado que es muy importante dar una solución, no le llamemos en este caso estética, sino funcional. Es decir, una mujer cuando pasa por un quirófano, que es algo muy traumático, cuando pasa por un cáncer, que es algo muy traumático, debe salir con el menor impacto psicológico. En este sentido, la reconstrucción inmediata de la mama ha ayudado muchísimo. Es algo que ya no se plantea pues como se hacía hace una década, el primero tener una fase oncológica, es decir, de extirpación, y luego una fase de reconstrucción a posteriori, meses o incluso años después. Hoy se plantea como un todo y en muy poquito tiempo se hace la cirugía oncológica y la cirugía reconstructiva. Porque supongo que el reconocer el propio cuerpo después de pasar por un proceso tan complicado como puede ser un cáncer es muy importante, supongo, ¿no? Que una vez superada esa cirugía tan agresiva, que cuando te mires en el espejo te reconozcas como lo que eras antes de la enfermedad, ¿no? Efectivamente, es muy importante y está muy bien estudiado que el mundo de las emociones es fundamental para lograr una buena curación. ¿Y qué le dirías a la gente que pueda pensar que en estos momentos, insisto, que todo está contaminado por la crisis, pueda pensar que la estética, que la plástica es una frivolidad? Pues siempre que alguien me hace este tipo de preguntas, siempre respondo de la misma forma. La Organización Mundial de la Salud define la salud no como la ausencia de enfermedad, sino como el bienestar psíquico y social, además del corporal. Entonces, dentro del bienestar psíquico influye la propia percepción que tenemos de nuestro cuerpo. Y ahí la estética tiene mucho que decir. La verdad es que Martín Ulloa tiene un blog también en el que, bueno, muy variado, en el que se habla de muchas cosas, y he de confesar que yo no sabía que había tantas cosas que se pueden modificar a través de intervenciones de cirugía plástica. ¿Hay alguna parte del cuerpo que no sea objeto de tocamiento, digamos? Pues yo creo que hoy prácticamente todo es susceptible de modificación o mejora. De todas maneras, en cuanto a modismos, vamos muy atrás de cómo puede ser, por ejemplo, en Miami, donde la cirugía genital está muy de moda. En España es puramente vestigial. ¿Qué está de moda aquí? ¿Sigue siendo las rinoplastias? Si hubiera que hacer un ranking... aumento de mama, cirugías en general de corta duración con resultados prácticamente inmediatos, muy poquitas complicaciones y muy aceptadas. Muy joven, la gente recurre, las mujeres sobre todo recurren muy jóvenes a este tipo de intervenciones. Porque hay un cierto debate con respecto a esto. ¿En qué momento una chica debe someterse a una operación de estética? Yo creo que existe una mayoría de edad no solamente legal, sino también psicológica. Es decir,
efectivamente los 18 años otorgan a una persona plena capacidad para decidir, pero el cirujano debe ser un poco también de psicólogo y saber si esa persona está preparada para ese cambio. Restringirlo exclusivamente a algo cronológico no creo que tenga sentido. Bueno, pues vamos a hablar de Santo Tomé y de Príncipe, que como decía es el destino en unos pocos días de Martín Ulloa, con una ONG, Cooperación Bierzo-Sur. Primero, ¿qué es Cooperación Bierzo-Sur? Pues Cooperación Bierzo-Sur es una ONG probablemente la más pequeña que exista hoy en España. Y eso tiene una desventaja, que es que contamos con muy pocos medios, pero tiene una gran ventaja, y es que podemos elaborar proyectos propios y que no cuenta con la alienación que puede tener una gran organización donde los recursos se pierden en un estructurado puramente burocrático. ¿Y a qué se dedica? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta Tiene un doble ONG? objetivo. Tiene un proyecto propio que es de formación, de educación, y luego tiene un proyecto integrado con nuestros vecinos portugueses a través del Instituto Marqués de Valleflor, que es un proyecto a 3 años vista, que se llama Saúde para Todos. Bien, este proyecto intenta llevar la sanidad no solamente de forma práctica, es decir, intentar curar enfermos en el mismo lugar, sino que además intentamos formar médicos en aquellas partes muy especializadas que ellos no pueden formarse. ¿Es un poco el caso de Santo Tomé y de Príncipe, a donde vais ahora en julio? Sí, ese es el caso exacto de Santo Tomé y Príncipe, que es un proyecto con el que yo estoy muy ilusionado porque es cuantificable. Es decir, es una isla muy deprimida, es una isla donde el 58% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Llama la atención que este porcentaje haya ido creciendo conforme ha habido una globalización. En los años 80 era aproximadamente un 30% y ahora se ha incrementado. Algo estamos haciendo mal como especie. Algo estamos haciendo mal. A pesar de esa tremenda pobreza que existe, a pesar de que solamente un 36% de la gente tiene acceso al agua potable, existe más de un 80% de escolarización. Y existe, para darnos una idea de cuánto puede estar de occidentalizado un país, existe prácticamente la misma tasa de escolarización en hombres que en mujeres. Es decir, no hay prácticamente diferencia. Es un país seguro. Yo creo que es importante a la hora de iniciar un proyecto de cooperación internacional que no sea demasiado idealista. Es decir, creo que ir, por ejemplo, a la zona del Cuerno de África, a Addis Abeba, a Mogadiscio, a Djibouti, es interesante, pero ponen en grave riesgo a los cooperantes. Entonces entramos en una especie de pescadilla que se muerde la cola, es decir, quien va a intentar solucionar un problema acaba metido de lleno de un problema mucho más grave y que pone en jaque a toda una organización. Bueno, pues entonces a mediados de julio, no sé qué día exactamente, qué día... Pues a partir del día 15... A partir del día 15 coges las maletas y te plantificas en Santo Tomé con un equipo pequeño de en torno a 18 personas, creo que vais, sí, ¿no? es un equipo médico y es un equipo de profesores. ¿Y qué vais a hacer allí exactamente? Pues vamos a hacer 2 cosas muy concretas. Por un lado van 4 traumatólogos, 2 anestesistas, un pediatra, varios enfermeros, que van a ser lo que es el cuerpo sanitario. Y ese cuerpo sanitario va a atender de inicio cirugías ya programadas, es decir, cosas que ya tenemos establecidas, pues como son niños quemados, como son fracturas no consolidadas de húmero, cosas que recuerdo del programa de los traumatólogos. Pero luego hay una parte muy importante que es la formación, más que formación yo querría llamarlo interrelación con los médicos de la isla, que son poquísimos, es decir, para una isla de casi 200.000 habitantes no llegan a 80 médicos. Bueno. Realmente los medios son muy escasos. ¿Y las infraestructuras hospitalarias cómo son? Hay un hospital. No es un hospital muy grande, cuenta con muy poquitos medios y bueno, son frecuentes los cortes de luz, las interrupciones en el agua corriente,
pero hay que intentar... Supongo que mal abastecido de medicamentos también. Supongo, mal abastecido, ¿no?, de medicamentos y que atiende fundamentalmente enfermedades transmisibles. Es decir, lo que sería la cirugía programada es una cosa que prácticamente no existe, atiende muchísimas urgencias y atiende fundamentalmente las enfermedades típicas de allí. Por dar una cifra, 1/3 de la población se muere de gastroenteritis. Increíble. ¿Y qué vais a hacer vos? Específicamente tenéis un objetivo. He leído por ahí algo de niños con sí, yo voy a operar fundamentalmente niños quemados. Pero quemados, o sea, ¿hay alguna razón? O sea, ¿hay más niños quemados de lo normal? Me llamó la atención que fuera específicamente niños quemados. Pues es por un doble objetivo. No es que haya más quemados que en cualquier otro país de África, pero aquí sí que podemos prestar una gran ayuda porque son cirugías que no requieren de grandes medios. Las manos de niños quemados no requieren, sobre todo sin dactilia, es decir, cuando 2 dedos se quedan unidos por una quemadura o un dedo queda retráctil o la mano queda encogida por la propia retracción de las cicatrices, no requieren de grandes medios, no hay que seguirlos durante mucho tiempo y sin embargo lo que vamos a conseguir es que ese niño que prácticamente iba a tener una incapacidad durante el resto de su vida pueda tener un desarrollo normal de esa mano. ¿Y qué más cosas? ¿Niños quemados? O sea, ¿vais con un objetivo concreto de atención de cosas específicas? Sí, luego yo voy a centrarme mucho, o por lo menos voy a intentarlo, en el cáncer cutáneo. Que hay mucho, supongo, como consecuencia de la ubicación del Por la país. ubicación, es un país que está justo situado en el Ecuador, sí, y donde incide el sol de una manera prácticamente perpendicular y donde es muy frecuente los carcinomas cutáneos, son muy frecuentes. Un poco lo has contado ya, pero ¿por qué la elección de Santo Tomé y de Príncipe específicamente y no Haití, por ejemplo? Pues por una cosa concreta. Es un proyecto a 3 años. Si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, me voy a cualquier otro país de lo que es el África continental, cuando yo vuelva al año siguiente, en 2013, yo no voy a poder cuantificar realmente qué he hecho. ¿Por qué? Porque la migración poblacional es muy alta. En cambio, aquí la población es muy concreta, está bastante bien censada y no va a haber trasvases poblacionales grandes. Está mal comunicada con Europa, solamente hay un vuelo semanal y está mal comunicada con el continente. ¿Qué consecuencia positiva tiene eso? Que yo voy a poder cuantificar al siguiente año qué es lo que he hecho. Es decir, ¿mi trabajo ha servido para algo o ha sido simplemente algo utópico e idealista? Es una población relativamente aislada, digamos, que vais a tener ahí controlada. Es importante también esa segunda parte de la que hablabas, que es ese contacto con esos escasísimos médicos que hay en Santo Tomé y en Príncipe. La idea, supongo, que es mantener de alguna forma esa comunicación una vez que el proyecto desaparezca de allí, que os volváis, digamos, para aquí, ¿no? De hecho existe ya un proyecto que se está llevando a cabo, que es la comunicación con Lisboa, concretamente para la interpretación de imágenes radiológicas. La evacuación desde la isla es extremadamente cara, entonces necesitamos saber qué enfermos realmente son necesarios, es necesario evacuarlos. Entonces las imágenes radiológicas que se toman allí se mandan directamente a Portugal, en Portugal se interpretan y sabemos si ese paciente debe ser evacuado o no. ¿Por qué Martín Ulloa toma la decisión de involucrarse en este proyecto? Que habrá gente que diga, estoy aquí muy cómodo, con una vida, a pesar de la crisis, bueno, pues eso, muy tranquila. ¿Por qué una persona, un médico como tú, toma esta decisión? Siempre he estado en distintos grados de cooperación, bien con desplazamientos o bien con ayudas administrativas, con papeleo. Pero precisamente por eso, porque la crisis aquí golpea y todo el mundo, todos nos quejamos, pero allí es muchísimo más fuerte.
prácticamente las ayudas ahora son inexistentes. Se está haciendo bien el movimiento solidario, la cooperación. Ha habido muchas críticas con respecto a la forma de hacer cooperación en los países del primer mundo con respecto a los terceros, incluso a las motivaciones personales, individuales de mucha gente que a lo mejor pues quedaba muy bien ese currículum pasar una temporada en determinado país. Pues, me agrada mucho que me haga esa pregunta. Me agrada mucho que me haga esa Esto pregunta. Es lo peor que le puedes decir a un periodista, ¿eh? Porque por eso he elegido yo Bierzo Sur. Tenemos tan pocos recursos. Es una organización que es imposible que tenga vicios. Tenemos un presupuesto de 4.000 euros. 4.000 euros. 4.000 euros. Nos lo costeamos todos nosotros. Viaje, medicinas, alojamiento, comida, instrumental quirúrgico. Era un poco incidir sobre lo que decíamos antes. Hay grandes ONGs con una labor importantísima, pero muchas veces los recursos se pierden en ese entramado burocrático. Pero habría que hacer una cierta revisión de ese movimiento. Tú que por lo que veo, llevas vinculado a él de una forma o de otra desde hace mucho tiempo. Inexplicablemente, no solamente en África, sino también cuando la ayuda es hacia América Central, se pierden muchísimos recursos. Muchísimos recursos no se canalizan, el material quirúrgico no llega, cuando llega el material quirúrgico desaparece. En determinados sitios se trafica hasta con el paracetamol, con el nolotil. O sea, no es que se trafique con drogas, sino que se trafica con aspirinas. Quizás habría que revisar todo un poco. Bueno, estamos hablando de sitios, como estás contando, en una situación sanitaria que no tiene nada que ver con la que estamos viviendo aquí, pero aquí también hay alertas con respecto a lo que está pasando con nuestro sistema sanitario. Hoy, curiosamente, incluso en Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha dado carta de naturaleza a esa reforma sanitaria de Barack Obama. ¿Qué percepción tienes tú como profesional de la medicina con respecto al tipo de sanidad que tenemos aquí en España? Pues si lo comparamos con la sanidad americana, nuestra sanidad, sinceramente, creo que es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque contamos con muchos medios, pero además de contar con muchos medios, es universal. Y el hecho de que sea universal quiere decir que ayuda a muchísima gente. Yo he trabajado en el sistema público de salud durante aproximadamente 10 años, en el Hospital Juan Canalejo y en Madrid también. El hecho de que sea universal hace que no haya nadie desprotegido, y la medicina tiene que ser eso, evitar que haya gente desprotegida. ¿Y está en riesgo? Hay muchas voces en estos momentos que dicen que como consecuencia de la crisis, ese modelo tan admirado y del que, es cierto, los españoles se sienten muy orgullosos, ¿puede estar comprometido? Está comprometido el modelo de gestión. No se ha gastado bien, hay determinadas cosas que siguen sin gastarse bien, y es preferible apretarnos todos un poquito y que siga siendo universal. Bueno, pues con ese deseo nos vamos a quedar. Martín Ulloa, buen viaje. ¿Cuántos días vais a estar en...? Pues entre 3 y 5 semanas. ¿Por qué esa ventana de tiempo? ¿Por qué no más o menos? Pues porque vamos relevándonos un poquito, y 5 semanas es un poco el límite psicológico para un cooperante. Yo lo tengo cifrado entre 4 o 5 semanas. ¿Por qué? ¿Qué sucede a partir de ese tiempo? A partir de ese tiempo uno acaba psicológicamente agotado. Como consecuencia de lo que estás viendo allí, de cómo tienes que trabajar. Estás viendo, es un cambio climático, es un cambio de horario, son demasiadas circunstancias como para hacerlo tan continuamente. Bueno, pues a la vuelta a ver si nos cuentas cómo os ha ido en esa experiencia en Santo Tomé y Príncipe, y bueno, tiene muy buena pinta. Ojalá los objetivos con los que vais allí se vean cumplidos. Muchísimas gracias, mucha suerte, y eso, a la vuelta nos vemos. Gracias por la invitación. Gracias, Martín. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablaremos de la noticia del día en Galicia, que es esa dimisión de Julio Fernández Galloso, como saben, copresidente de Nova Caixa Galicia. Muchos días, muchas horas llevaba ya siendo presionado para que abandonara ese cargo después de esa causa que se ha abierto por la Fiscalía Anticorrupción contra él y contra otros 4 exdirectivos de las Cajas. A la vuelta de publicidad.